Mencionábamos anteriormente que las figuras de lo que es el derecho administrativo y los principios constitucionales influían marcadamente en lo que era pues el ámbito sancionador tributario. Y viniendo a conversar sobre este tema y recordando lo que se explicó al inicio, recuerdan ustedes para los que hayan podido ver los anteriores bloques, hablábamos de lo que son los principios del derecho tributario sancionador, dijimos que se podía sancionar en forma discrecional en aplicación de los artículos, el artículo 166 del Código Tributario, si no me equivoco, y dijimos también que podía en forma gradual, digamos, aplicar esas sanciones. No obstante ello, existen ciertas circunstancias que, pese a que se ha materializado una infracción, entendida la infracción, según esta lámina, como toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentren tipificadas. Supongamos que yo realmente he cometido pues lo que dice el artículo 164, ¿no? El artículo 164 es una infracción, pero esa infracción se ha cometido pues por hechos no atribuibles al contribuyente. Dijimos que cuando ocurren hechos no atribuibles al contribuyente, hechos, digamos, de la administración tributaria, no aplicarían sanciones. Les pongo un ejemplo. Supongamos de que toca hoy día el vencimiento de tributos y por X razones se cae la página web de la administración tributaria. No debería ocurrir, pero solo un ejemplo. Entonces, si no tenemos sistema, no podemos presentar las declaraciones juradas. Ese no es un hecho pues que ocurra en todo Lima, no podemos echarle la culpa a Microsoft de ninguna manera, es de repente un hecho fortuito que ha ocurrido pues en el servidor de la administración tributaria. En ese caso no podría aplicársele sanciones al contribuyente, ¿no? Entonces hay la posibilidad de hechos atribuibles a la administración que eviten la aplicación de sanciones en este caso. Ahora, así como hay los hechos atribuibles, también es posible que la administración tributaria opte por no sancionar una conducta infractora. Es posible. Recordemos que existe la discrecionalidad. Entonces, cuando ocurre el hecho infractor, en este caso la administración encargada de sancionar el hecho puede decidir imponer o no la sanción correspondiente. Entonces, esa facultad de poder hacerlo, algunas corrientes lo denominan como que es prácticamente condonar esa sanción. ¿Qué quiere decir esto? Perdonar de alguna manera ese castigo que va a haber para esa conducta ilícita. ¿Me explico? De repente puede ser de que, como yo les mencionara, presenté más de una vez una declaración, pero fue por un hecho pues que se observa que no produjo ningún perjuicio fiscal. Y aparte de eso se ve que son las mismas declaraciones exactamente como lo pusimos antes. En ese caso la administración tributaria, pese a que pueda verse de que el señor habría presentado más de una rectificatoria, puede decidir no imponer la sanción, pese a haberse cometido una conducta infractora. Entonces, este tema tiene que ver mucho con lo que es esta lámina que apreciamos acá, que dice que la infracción será determinada en forma objetiva y será sancionada administrativamente. En la objetividad de la aplicación de las sanciones, significa que no nos interesa mucho la animosidad en este caso que tuvo el contribuyente. O sea, si finalmente incurrió en una infracción porque llegó tarde, digamos, a presentar su declaración jurada, le falló el transporte público, obviamente igual se aplican las sanciones, ¿no? Más allá de, digamos, el ánimo que haya tenido el operador. Entonces acá tenemos un informe de la SUNAT donde dice no se sanciona por causa imputable a la administración tributaria. Este es un ejemplo, digamos, en los cuales no se aplicaría la objetividad. O sea, ustedes dirán que en todos los casos se sanciona objetivamente al contribuyente. No es cierto, ¿no? Yo les mencioné el caso de las declaraciones juradas, la misma declaración jurada presentada al mismo tiempo 10 veces y no necesariamente se sanciona. ¿Por qué? Puede haber sido un hecho pues que se ve que no ha generado ningún perjuicio, o puede ser de que de repente el contribuyente no presentó su declaración jurada, pero no la presentó ¿por qué? Por un hecho atribuible en la página web. Entonces, pese a que en la práctica podría aplicarse, en este caso esta directiva nos menciona que no es posible sancionar por causa imputable a la administración tributaria. Caso fortuito, fuerza mayor son hechos, en este caso, que son algunos ejemplos, ¿no?
actos de los dependientes, ¿no? Culpa invigilando o culpa ineligendo, ¿no? Entonces, pueden haber de repente temas de, quién sabe, a veces desastres naturales o cosas que no pueden manejarse, ¿no? Casos de hecho fortuito, ¿no? Entonces, en esas situaciones tampoco será viable, será razonable aplicar una sanción y la administración tributaria, digamos, en uso de sus facultades, no aplica la sanción correspondiente, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos diversos tipos de infracciones, estimados amigos. En estos bloques lo que vamos a hacer es mencionar las generalidades de alguno de ellos para posteriormente en un encuentro presencial que tengamos ver casos prácticos aplicables. Entonces, las infracciones del Código Tributario pueden ustedes agruparlas en 6 grandes grupos que ven acá. La primera es infracciones vinculadas a inscribirse o acreditar la inscripción en el RUC, artículo 173, emitir o exigir comprobantes de pago, 174, llevar libros o registros contables, 175, presentar declaraciones o comunicaciones, artículo 176, permitir el control de la administración tributaria, informar y comparecer ante la misma, 177, para terminar en el, digamos, nunca bien ponderado artículo 178, ¿no? Que tiene, digamos, como máximo representante, veremos posteriormente artículo 178, numeral 1 y todas sus variantes, ¿no? Recuerden ustedes que antiguamente existía el artículo 178.1 y 178, numeral 2, que llevaban a situaciones de concurso ideal de infracciones, como se explicó en los anteriores bloques. Hoy esos 2 artículos prácticamente fueron fusionados en el 178, numeral 1 que usted tiene en sus textos en este momento. Entonces, usted va a ver usar coeficientes que no corresponden, etc. Esas situaciones serán analizadas en casos prácticos cuando tengamos el encuentro con ustedes en una próxima presentación. Acá algunos precedentes del Tribunal Fiscal, ¿no? Donde dice la infracción será determinada en forma objetiva y sancionada, dice acá. En una resolución del año 97 se confirmó la sanción impuesta por la administración por la no exhibición de una factura del proveedor, ¿no? Pese a que el proveedor no había proporcionado la factura al contribuyente intervenido, ¿no? Entonces, acá lo que hay que relevar para algunos de ustedes, el Tribunal Fiscal cuando tiene un fallo, acá confirmó esta infracción, pese a que el contribuyente había arguido que no le habían entregado el comprobante. Lo que hay que relevar es que cuando ustedes vean que el tribunal dice confirmó, el Tribunal Fiscal básicamente tiene 2 tipos de fallos, ¿no? O confirma o revoca, ¿no? En este caso, los actos que vienen en apelación ante su instancia. Entonces, en este caso, un contribuyente probablemente ante el Tribunal Fiscal apeló o cuestionó un acto administrativo por el cual se le estaba sancionando. Y tenemos un segundo caso en el que dice, en sentido contrario establece que excepcionalmente no se configura la infracción por imposibilidad material, error de hecho o de derecho ajena a la voluntad del contribuyente. Lo que hablábamos hace unos instantes, si hay imposibilidad material de cumplir con una obligación, definitivamente no se va a poder aplicar una sanción. Esto lo dice el Tribunal Fiscal. O sea, ya hemos pasado la teoría de la lámina a la resolución 39-3-98. En el caso concreto existía un proceso penal por estafa contra el contador de la empresa. Miren qué interesante. O sea, realmente acá ya no era un mero argumento de la empresa o simplemente porque no me entregaron el comprobante, yo te cuento que no lo tengo y no lo entrego. No, acá se había probado que había un caso de estafa y estaba denunciado penalmente el contador. Entonces, como ustedes podrán revisar en otros módulos de repente de este curso, ¿no? Acá ya había un proceso penal y el proceso penal tenía influencia en el proceso administrativo, ¿no? Entonces, eso podía tener influencia también, valga la redundancia, en la aplicación de la multa, ¿no? Si es que aplicaba o no. Bueno, acá tenemos más supuestos, esto eran los numerales 1 y 2 del artículo 178 en el pasado, esto ya no está más vigente, ¿no? No está más vigente. Y nuevamente comentarles a ustedes, luego de haber comentado estos pequeños temas relacionados a las situaciones que eximen al contribuyente de sanciones, el hecho de la discrecionalidad, ¿no?, para determinar administrativamente las sanciones. La pregunta es si la no sanción necesariamente es una condonación, ¿no? Entonces,
respecto de ese tema que está en el artículo 166 hay algunas opiniones en las que, digamos, hay una vertiente que dice que se trataría de una condonación. El tema es opinable, pero digamos, la sanción ya se ha materializado, ¿no? O sea, realmente yo ya incurrí en el supuesto infractor. Yo ya voy a ser sancionado pecuniariamente de repente, porque no solamente se sanciona en forma pecuniaria, también se puede sancionar con comiso de bienes. Entonces, pero de repente tengo una sanción pecuniaria en dinero. La administración tributaria, en aplicación de su facultad discrecional, puede, digamos, decidir no sancionar. No, digamos, cobrarte el 50% del tributo, el 0. algo por ciento de los ingresos netos. Entonces, en esa línea de pensamiento es que si lo vemos en forma de cobrar una sanción pecuniaria, lo consideran en este caso como una condonación, o sea, el hecho de no aplicar esa sanción, ¿no? Entonces, es una línea de pensamiento bajo la cual, ¿no?, digamos, no sancionar equivaldría a condonar la deuda. Ahora, pongámonos, por ejemplo, en el caso ajeno a lo tributario, para que usted entienda aún mejor el ejemplo. De repente yo estoy yendo por el centro de Lima. Estoy yendo por el centro de Lima con mi vehículo. Y me paso 3 semáforos en rojo, ¿no? Soy un corredor rápido y furioso, como dirían ustedes. Me paso 3 semáforos. Y de repente me alcanza la policía llegando ya al RIMAC. Entonces el señor de la policía me pide mi documento y me dice: doctora Arana, usted se ha pasado 3 semáforos. Va a pagar la multa correspondiente. Yo converso con él y el señor, bueno, digamos, me tiene un poco de paciencia y opta por no sancionarme, ¿no? Entonces, número 1, ¿qué veríamos ahí? El señor ha tomado la decisión de no aplicar la sanción. Número 2, la infracción, ¿existió o no existió? Existió. Se incurrió en la infracción y era sancionable. Pero en este caso, el operador, que era el policía, optó por no aplicar la sanción, ¿no? Más bien, más que por no cobrar, optó por no sancionar, por simplemente devolver los documentos y dejar pasar, ¿no? Entonces, he ahí que tendríamos una posición claramente no tan económica, por así decirlo, que no tendría que ver con el cobro de una deuda, sino simplemente dejo pasar esa conducta y no sanciono, ¿no? No hago uso de mi facultad de sancionar y lo dejo pasar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y como les digo, también vamos a otorgarles material que analice en mayor detalle estos temas, no necesariamente, pues digamos, una condonación, la facultad de no sancionar implica pues una condonación. Ello lo veremos con más detalle en un siguiente módulo que veremos en breve.